Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se escuche bien. Vamos a dar unos minutitos para en lo que se va conectando la gente, mientras voy introduciendo el tema. Ya están aquí nuestras y nuestros invitados. Me parece que falta la consejera Madeline Figueroa, pero bueno, el día de hoy lo que queremos es hablar sobre las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, las elecciones de este año. Hoy, este 2023, solo habrá elecciones en dos entidades. Las dos elecciones son elecciones a la gubernatura, pero me parece que son dos elecciones sumamente relevantes por diferentes cuestiones. Una, porque sin duda pues, son elecciones en dos estados que siempre han sido gobernados por el PRI, en los que no ha habido alternancia hasta ahora y en los cuales se presentan dos escenarios distintos. Si bien por un lado en Coahuila habrá varias candidaturas diferentes, algunas en coalición, otras en lo individual. Ahí se formó una gran coalición opositora y la coalición, digamos que es gobierno a nivel federal, la coalición Juntos Haremos Historia, fue separado. Aunque creo que tendremos que comentar lo que pasó en los últimos días, en los cuales, bueno, desde las dirigencias nacionales de Morena, del PT y del Partido Verde, se pidió apoyar al candidato de Morena, Armando Guadiana, y bueno, aquí hubo diferentes interpretaciones y diferentes opiniones. Los candidatos postulados por el PT y postulados por el Verde, Ricardo Mejía Verdeja y Lenin Pérez, dijeron que no iban a declinar y que lo iban a hacer. Aquí también es importante entender cuáles son los efectos jurídicos más allá de la parte política de estas declinaciones. Además, en el Estado de México, por el contrario, tendremos dos candidaturas únicamente, dos mujeres, por un lado Delfina Gómez, postulada en candidatura común, y por el otro lado Alejandra del Moral, postulada en coalición. Y hago la diferencia entre candidatura común y coalición porque creo que también será tema que abordaremos, porque en las boletas van diferentes cuando son candidatura común o cuando son coalición. Entonces también esto es importante considerarlo y los escenarios son totalmente opuestos. En las encuestas, lo que se dice hasta ahorita de las encuestas es que en el Estado de México la coalición, la candidatura común de Delfina Gómez va arriba, digámoslo así, y por el contrario, en Coahuila la coalición de Manolo Jiménez es la que ganaría. Es decir, Coahuila la retendría el PRI y sus partidos aliados, y en el Estado de México por primera vez habría alternancia y habría cambio. Otro elemento también a destacar son las autoridades electorales. Creo que tanto Coahuila como el Estado de México tienen hasta cierto punto conformaciones nuevas, ¿no? Particularmente las presidencias van por primera vez a una elección local. Nos acompaña en este caso Amalia Pulido, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, y además creo que estas elecciones representan varios retos importantes, varias novedades. Está el voto en prisión, está el voto a distancia, está el voto electrónico, está el voto de los mexicanos y mexicanas residentes del extranjero, que por primera vez tendrá modalidad presencial en algunos consulados. Y creo que son elecciones que también tienen sus retos en cuanto a la logística, ¿no? Nada más el padrón del Estado de México, alrededor de los 12 millones de personas, es del tamaño de los padrones de países completos en el mundo. Entonces lo que hace que sea una elección sumamente grande. Y bueno, tampoco podemos dejar de lado que todo esto se da en medio de la reforma electoral y los retos que podría implicar, aunque todos sabemos que no aplica la reforma electoral para este proceso y de todas maneras está suspendida, pero también, bueno, creo que eso le generó algo de incertidumbre y ha generado algo de confusión. Cabe decir que hoy es el último día de campañas en ambas entidades, en Coahuila y en el Estado de México. A partir de mañana habrá veda electoral y hasta el cierre de las casillas el domingo. Bueno,
Y sin más comentarios al respecto, el día de hoy nos acompañan, tratamos de hacer un space equilibrado, que nos acompañen autoridades electorales para que expliquen la parte técnica, la parte de la organización, muchas cosas que se tienen que saber previo a la jornada electoral y que es importante. Hay por ahí, como siempre antes de una elección, muchísimas mentiras y muchísimas cosas falsas que circulan. Creo que es importante. Nos acompaña la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, y la consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Madeleine Figueroa. Pero también para darle un poco de análisis, contexto político, contexto electoral, nos acompañan dos grandes expertos en los temas electorales que además también conocen las instituciones desde adentro porque han estado en la organización de los procesos electorales. Nos acompaña Georgina de la Fuente y Ernesto Núñez. A las tres y a Ernesto les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Como ya saben, vamos a hacer 3 rondas en los que hago un planteamiento a partir de una pregunta o un planteamiento que podamos, desde el cual podamos abordar. Van a ser planteamientos diferentes, desde luego, para las consejeras que para quienes nos van a ayudar con la parte del análisis. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las consejeras evidentemente no se van a pronunciar sobre la parte política, pero creo que sí sobre la parte electoral, de la organización del proceso y de los retos que enfrentan, y trataremos de que sean intervenciones cortas para que sea bastante ágil. Y empezamos con la primera ronda. Primero me gustaría que las consejeras nos platiquen un poco qué ha implicado esta elección, cuáles son las cifras, los datos que debemos de conocer, cómo se han preparado cada una de las instituciones. Para ello le daré primero la palabra a la consejera presidenta Amalia Pulido y posteriormente a la consejera Madeleine Figueroa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Amalia. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Arturo. Buenas noches a todos y a todas. Espero que sí me escuchen bien. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Pues ya estamos a 4 días de la jornada electoral del próximo 4 de junio. Y bueno, pues ha sido un proceso bastante interesante en términos de organización, de logística. Es un proceso que venimos planeando desde finales del año pasado, ya lo decías, Arturo. Yo me incorporé a la presidencia del instituto el 1 de julio del 2022 y pues prácticamente recién llegada, pues empezamos con todos los trabajos preparativos para esta jornada. También lo comentabas, el Estado de México tiene un padrón de 12.7 millones de mexiquenses que estarán en condiciones para votar el próximo domingo 4 de junio. Y pues esto implica instalar cerca de 20.430 casillas en todo el territorio. Y bueno, además de la instalación de casillas, nuestro instituto instala 45 juntas distritales o los llamados órganos desconcentrados, que prácticamente pues son los ojos y los oídos del instituto en todas las regiones del estado. Y bueno, pues ya estos órganos desconcentrados también operan en su totalidad y bueno, han estado también inmersos en toda la organización. Esta semana, el lunes, por ejemplo, iniciamos la entrega de los paquetes a todas las presidencias de casilla, con operativos muy cuidados. Por ejemplo, el lunes se dio la entrega de paquetes en la zona sur del Estado de México, específicamente en Tejupilco, en ese distrito. Y pues fue un operativo muy cuidado porque empezó desde la madrugada para que pues todas las presidencias recibieran estos paquetes. Y bueno, pues más allá de las casillas, pues tenemos el reto de asegurar, y a estas alturas les puedo comentar a todas y a todos quienes nos escuchan que el instituto garantiza las condiciones materiales para que la población mexiquense salga a votar el próximo 4 de junio, que todos y todas se encuentren en una casilla cercana a sus domicilios. Y bueno, además de las casillas, pues el INE hizo un proceso de insaculación de 80,000 funcionarios que pues también estarán apoyando la organización de las elecciones. Como todos y todas sabemos, las elecciones en México las hace justamente la ciudadanía. Y bueno, pues en ese sentido ya estamos listos, ya estamos listas para esta jornada electoral. Por supuesto que pues retos logísticos siempre se encuentran.
En el caso del Estado de México, estaremos utilizando 164 urnas electrónicas. Ya tuvimos nuestra jornada de voto en prisión preventiva del 15 al 19 de mayo. Ya también tuvimos nuestra jornada de voto anticipado, en donde tuvimos 101 votos, recibimos 101 votos. En el caso de prisión preventiva, un total de 4,000. Entonces, pues hasta el momento es lo que les puedo platicar, Arturo. Muchísimas gracias, Amalia. Sin duda, las elecciones implican mucha organización, mucha logística y muchos retos. Consejera Madeleine Figueroa, sin gusto usted platicarnos un poco cómo ha sido la organización de este proceso electoral en Coahuila. Buenas noches. ¿Nos escucha, consejera? Yo no sé si nos está escuchando la consejera Figueroa. Si no, bueno, mientras a Georgina y a Ernesto que nos platicaran un poco de las implicaciones de estas elecciones, el contexto en el que se está dando, cómo se están llevando a cabo. Georgina, te doy la palabra primero. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Arturo y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, efectivamente se trata de procesos electorales complejos, pero hablando de contexto, hablando de lo que está sucediendo en el marco general, digamos, político en México, pues, y comparado con otros procesos electorales en estas entidades, pues podemos decir que en general muy desangelados, opacados por la adelantadísima sucesión presidencial y cómo se van a ir configurando las coaliciones hacia el proceso electoral de 2024. Y eso, desde luego, pues no es simplemente una opinión, o sea, podemos corroborar esto por la cantidad de impugnaciones que se han tenido que sustanciar y resolver con motivo de los procedimientos sancionadores, ¿no? De manera general, pues destaca la actividad proselitista de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Apenas ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE advirtió de un total de 236 quejas recibidas por actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y de esas 236, las 4 personas o los 4 aspirantes que más ubicamos dentro de Morena concentran el 90% de estas quejas, ¿no? Pero también olvidemos que el viernes pasado hubo determinaciones clave por parte de las autoridades jurisdiccional, administrativa, que reconocen una vulneración de la equidad de los procesos electorales de ambas entidades en Coahuila y en el Estado de México, derivado concretamente de expresiones del presidente emitidas en sus conferencias matutinas. Y desde luego se siguen resolviendo recursos todavía hasta el momento. Eso es lo que podemos mencionar en términos de la integridad del proceso. Pero desde luego también hablando en términos políticos, esta sucesión presidencial y configuración de las alianzas hacia el 24 también ha tenido, digamos, afectado o impactado o han sido factores para estas campañas desangeladas, ¿no? O opacas, en donde brillan más quienes no son candidatos o candidatas, ¿no? Y para poner 2 ejemplos muy concretos, yo cito 2 episodios que desde luego han llamado la atención en el marco de estas elecciones locales. En primer lugar, tuvimos apenas la semana pasada esta campaña anti-PRI de Movimiento Ciudadano. Desde luego, pues eso ha sido señalado, esa estrategia, pues, ha sido señalada como una estrategia para favorecer a Morena en el Estado de México, para alentar el abstencionismo, y desde luego, pues esta estrategia al menos ha resultado efectiva para presionar al PAN a que revalúe su alianza con el tricolor hacia el año que entra. Y en segundo lugar, también señalo esto que tú mencionabas hace unos momentos, Arturo, que tiene que ver con este abandono de las dirigencias nacionales del Verde y del PT de sus candidatos en Coahuila. Y lo pongo en esos términos de abandono porque no podemos hablar de una declinación. Creo que hablar de declinación es confundir al electorado, ¿no? Usemos los términos correctos. Es un abandono de sus candidatos. Y desde luego, pues los 2 candidatos seguirán apareciendo en la boleta,
en los recuadros respectivos de sus partidos políticos, el PT y el Verde, y los votos que reciban estos dos candidatos se contabilizarán para estos mismos candidatos y no para Morena, y eso es muy importante señalarlo en todos los espacios posibles, ¿no? Para evitar esta confusión a la que han contribuido los propios partidos políticos, algunos medios de comunicación también, pero pues desde luego estas sorpresas que hemos visto desde el fin de semana, ¿no? Y apenas ayer en el caso del PT, pues sabemos que son tácticas de los partidos de cara a lo que decidirán sobre sus candidaturas en 2024 y pues bueno, que han impactado los procesos electorales locales. Muchísimas gracias, Georgina. Hijo, creo que esta parte de las declinaciones, no abandonos de las candidaturas es fundamental porque al momento de contabilizar puede generar mucha confusión y al momento de votar, sin duda, para la ciudadanía puede ser confuso, ¿no? Yo veo esto como una banderita ahí roja. Ahora sí, ya está para hablar la consejera Madeley. Buenas noches, consejera. ¿Nos podría platicar un poco el proceso de organización que han llevado a cabo en Coahuila, a grandes rasgos, los datos, los números? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Arturo. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Me disculpo, hace un momento estaba batallando un poco con el internet. Me encuentro fuera de la ciudad y por unas razones que a lo mejor al rato comentaremos. Y bueno, me fue un poco complicado agarrar la señal de internet. Pues comentarles cómo ha transitado el proceso electoral local 2023 aquí en el estado de Coahuila. Es el próximo 4 de junio, se va a elegir la gubernatura del estado y las diputaciones locales. Tenemos dos elecciones. En el padrón electoral o más bien el listado nominal que tenemos es de 2.355.025 electores y pues estaríamos obviamente multiplicando esta cifra por 2 y ese es el número pues de boletas electorales que hemos estado distribuyendo en los paquetes que armamos en este estado y que actualmente ya se están entregando a las presidencias de mesas directivas de casilla que estarán el próximo domingo en la jornada electoral. Ha sido un proceso electoral un poco complejo, complicado, es pues una gubernatura, yo creo que en el Estado de México ahorita también estaba escuchando y creo que han tenido algunas experiencias en ese sentido también. Hemos estado implementando algunas pruebas piloto a lo largo de este proceso electoral para el voto de los mexicanos en el extranjero en 3 modalidades, postal, votación por internet y votación consular, que aquí pues la especificación de este tercer tipo de modalidad es que no es necesario que los ciudadanos se inscriban en el listado nominal de los mexicanos en el extranjero y simplemente si su credencial de elector fue tramitada desde el extranjero pueden ir a alguna de las sedes consulares a ejercer este derecho al voto. Esas son las pruebas pilotos respecto al voto de mexicanos en el extranjero. También tuvimos votación anticipada y voto en prisión preventiva. Pues ha sido un poco complejo el tema de estas pruebas piloto. Efectivamente, también la otra que teníamos era pues la muestra para la votación vinculante en urna electrónica, que yo creo que ya es un hecho notorio. Y bueno, desde el día de ayer ha estado en redes sociales y en las noticias pues lo sucedido, que no es otra cosa más que se suspende esta prueba piloto para el estado de Coahuila. Igual en la siguiente intervención podríamos abundar un poquito más para no distraerlos de las cifras generales. En total en el estado pues se van a instalar 4,047 mesas directivas de casilla. Tenemos pues una geografía electoral complicada, es un estado muy amplio en cuanto a extensión territorial y bueno, eso nos lleva a diversas
estrategias para el tema de la entrega de paquetes electorales y también para los mecanismos de recolección ya al final de la jornada electoral. Sin embargo, todas estas actividades se han estado atendiendo en coordinación y pues se han estado llevando en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, adaptando incluso algunas estrategias a esta situación geográfica del estado. Y bueno, en algunas de las diferencias que tenemos en relación a una elección federal, pues es que aquí en el estado de Coahuila tenemos algunas formas diferentes de aplicar algunas actividades, como lo son pues el establecimiento de una bodega central en el cual se arman todos los paquetes electorales, se hace de manera como en una sola sede, el conteo, sellado y agrupamiento de boletas. Entonces todo ello implica una coordinación logística muy grande, porque no se distribuye esta documentación hasta que no está integrada en el paquete electoral a nuestros comités electorales, que son pues los órganos que están instalados a nivel territorial. En esta ocasión, por ser 2 elecciones y de acuerdo al Código Electoral del Estado, tenemos 54 comités electorales, tenemos 38 en cada uno en cada uno de los municipios del estado, son 38 comités municipales, y también tenemos 16 comités distritales por cada uno de los distritos en los cuales se divide este estado. Yo creo que dejaría mi primera intervención hasta ahí y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, y aquí sigo pendiente para platicar pues de lo que nos espera el próximo domingo 4 de junio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Madeley. Creo que siempre es importante hablar de cómo funciona la organización. Yo creo que no hay ningún proceso electoral fácil, y al contrario, ¿no? Todos los procesos son sumamente cuidados y bueno, siempre habrá algunos imprevistos. Ernesto, ¿tú cómo ves el contexto político? ¿Qué implicaciones crees que tienen estas elecciones? ¿Cómo ves lo que hemos estado siendo espectadores estos últimos días? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches a todas y todos. Pues bueno, a ver, yo lo primero que diría es que, escuchando a la consejera presidenta Amalia y a la consejera Madeleine, yo destacaría primero esto último que tú dices también, Arturo, que es, aquí la buena noticia es que sabemos que va a haber una elección bien organizada, o sea, es esa noticia que ya dejó de ser noticia en México porque hemos afortunadamente transitado a un punto en el que hoy pues ya no hay esos problemas, ¿no?, de logística electoral o esas dudas sobre la certeza del proceso. Y escuchando a las dos consejeras, pues uno se queda con la tranquilidad de que incluso en un territorio enorme como es el Estado de México, con esa gran complejidad, además territorial y geográfica que tiene, pues uno tiene la certeza de que la elección va a transcurrir bien y de que, digamos, por la parte de la logística, los ciudadanos ya están listos para cuidar las casillas ese día, para recibir los votos, contarlos, las rutas de tránsito de los paquetes, en fin, todo eso ya hoy en día, incluso los periodistas, los medios ya lo damos también por descontado, porque se ha hecho ya tan bien en los últimos años que eso ya lo damos por descontado. Entonces creo que eso, de todos modos, vale la pena enfatizarlo, porque implica mucho trabajo y es un trabajo que, insisto, de pronto ya no vemos, porque ya lo damos por hecho. Ahora, las repercusiones de esta elección, pues sí van a ser, creo yo, muy importantes, porque estamos viendo, por un lado, en el Estado de México, pues dos coaliciones que, por lo menos por lo que han dicho los actores políticos, probablemente sean las coaliciones que veamos enfrentarse en el 2024. Es decir, en ese sentido, hoy sí el Estado de México es un laboratorio, yo creo, para ambas coaliciones. Es decir, esta figura de candidatura común del Partido Verde, del PT y de Morena, incluso digamos al oficialismo, le permitirá saber si le convino registrar candidatura común o si le hubiera convenido más registrar una coalición, porque ustedes saben que eso tiene su diferencia incluso en cómo se distribuirán después los votos. Habrá que ver cómo le sale eso ahí a la alianza, digamos, oficialista. Y en cambio Coahuila, pues sí deja ver, creo yo, que el oficialismo no logró una coalición,
Ahorita mencionaba a Georgina, ya explicaba ella muy a detalle esto del PT y del verde, pues en realidad no son declinaciones y en todo caso ya no sirven de nada, las boletas están impresas. Yo creo que ahí más bien vimos un esfuerzo de Mario Delgado por tratar de componer algo que probablemente él mismo echó a perder desde diciembre del año pasado, que fue la posibilidad de que esta coalición fuera unida desde el principio en torno a una candidatura. Las razones políticas por las cuales eso se les dificultó, pues solamente ellos la saben. Se habla de Mejía Verdeja, de por qué la UDC logra convencer al Verde de que se unan a nivel local. Creo que ahí la lógica local en aquel momento dominó a la lógica nacional. Y al final de la campaña, es decir, en esta semana, pues quisieron componerlo desde lo nacional, pero ya era imposible. Yo dudo mucho que los anuncios de los dirigentes nacionales vayan a tener más peso que la postura de los candidatos que a nivel local dicen, pues yo no me bajo. Entonces, bueno, ya veremos, pero también va a ser muy interesante analizar, digamos, ya después de la elección, esto qué repercusiones tuvo en una alianza que se perfila como una alianza muy sólida de PRI, de Morena, del PT y del Verde rumbo a 2024. Y también para la alianza opositora, pues va a ser muy interesante ver cómo en Coahuila les funcionó bien con una candidatura que está resultando, pues desde mi punto de vista, exitosa, o más bien desde el punto de vista de las encuestas, con un candidato que les funcionó y que les permitió cohesionar a su alianza. No así en el Estado de México. A mí me parece que en el Estado de México, hasta las últimas 2 semanas, vimos pues un intento de las dirigencias nacionales por mostrarse unidos en torno a la candidatura de Alejandra del Moral. Todos los que no nos hemos metido un poquito a investigar lo que pasa ahí, pues vemos que hay problemas muy serios en esa alianza, ¿no? Se hablaba de que el dirigente nacional del PRI no se podía parar por ahí, de que había muchos problemas en el cuarto de guerra. Hoy simplemente hay un dato que yo lo pongo sobre la mesa, a mí es un dato que me llama muchísimo la atención, que una candidata que viene en segundo lugar, según todas las encuestas, cerrando fuerte, pero sin terminar de alcanzar al primer lugar, pues decide no hacer nada en su último día de campaña. Yo eso jamás lo había visto. Pues se entendería que más bien buscaría cerrar fuerte. Se nos dijo a los medios que quería ella hacer un día de medios. Yo no vi tal día de medios, creo que dio 2 o 3 entrevistas, incluso canceló una en la televisora más importante, y uno no entiende qué está pasando en esa campaña, en esa candidatura, que decide desperdiciar su último día de campaña, mientras Delfina Gómez está en Texcoco en un gran mitin, ¿no? Pero lo que sí uno puede deducir es que hay problemas en esa campaña, y que uno de esos grandes problemas es que no terminó de cuajar, creo yo, esa alianza, quizá por las características políticas del Estado de México, quizá por una rivalidad histórica muy fuerte que ha habido ahí entre el PRD, el PAN y el PRI, y que pues no termina de cuajar en el Estado, no lo sé, ya veremos los resultados que nos dicen, pero digamos, en resumen, mi querido Arturo, creo que sí el 5 de junio el nombre del juego ya se va a llamar 2024 y va a ser muy importante ver las lecciones que nos dejan estas elecciones, estos comicios en estos 2 estados que creo yo como nunca se nos vuelven un muy importante referente para lo que puede ocurrir en el próximo año en las federales, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto. Híjole, creo que sí nos dejan muchas cosas las coaliciones o candidaturas comunes y estos ejercicios. Yo al menos sí pienso que Alejandra del Moral fue una buena candidata, al menos a mí me sorprendió, pero sí sorprende lo de este último día. Por ahí se rumora que hay un reportaje que habla de temas de corrupción en el gobierno del Mazo y que le involucra. Leí que había sido The Guardian, yo ya me metí a barrer todo la página de The Guardian y no encontré nada, no sé si alguien sepa de algo, pero bueno, yo no lo encontré, no sé si esté por salir, pero bueno, sí se especulan muchas cosas en torno a esto y bueno, en torno a lo de Coahuila también, ¿no? Yo también creo que fue un ejercicio que le salió mal o una apuesta errónea en la que hicieron. Pero bueno, cambiando un poco en este sentido, también como lo mencioné, creo que hay varias cuestiones interesantes y novedosas en esta elección. Hay varios retos que tienen las autoridades electorales y me gustaría un poco que nos platicaran
de ellos. Tenemos varias modalidades de votación y tenemos algunos otros elementos que van a ser distintos. Amalia, ¿nos puedes contar un poco en el Estado de México cómo funcionó? Ya nos hablaste que ya fue el ejercicio de voto en prisión. Si nos puedes contar un poco más de ello, porque creo que es algo que apenas estamos empezando a ver en algunas elecciones. Bueno, en cuanto a las nuevas modalidades de votación en el Estado de México, pues tuvimos el voto en prisión preventiva. En el Estado de México hay 22 centros penitenciarios, de los cuales 20 tienen personas en prisión preventiva, es decir, personas que están esperando una sentencia. Este ejercicio se dio del 15 al 19 de mayo en estos 20 centros penitenciarios. En todo momento hubo una muy buena coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad del Estado. Y bueno, pues este ejercicio pues es inédito en cuanto a la inclusión de una población que había sido históricamente excluida de la toma de decisiones y del ejercicio de sus derechos político-electorales. Y bueno, de todas las personas que resultaron después de los cruces, es decir, del universo final que se tuvo una participación cerca del 91%, 90.81% de estas personas votaron, es decir, 4.518 votos. Se instalaron las mesas receptoras de voto y estos votos fueron depositados en un sobre, y estos sobres serán pues abiertos y contados el próximo 4 de junio en la Junta Local del Estado de México. Otra de las votaciones pues novedosas, como ya les decía, es el voto anticipado. Todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que así lo solicitaron, votaron también en esta modalidad. Se recibió un total de 101 votos de voto anticipado. Y bueno, en cuanto al voto de mexiquenses en el extranjero, ya lo platicabas, Arturo, al inicio de la charla. Por vez primera se va a tener el voto presencial en 4 consulados, que son Los Ángeles, Dallas, Chicago y Montreal. Y bueno, hasta el momento, en cuanto al voto de mexiquenses en el extranjero, se han recibido 544 votos postales y 858 por internet, lo cual nos da un total de 1,402 votos. Y bueno, pues esperamos que se sigan recibiendo más votos en estos días, y por supuesto los votos que se junten en los consulados de manera presencial. Y bueno, esto en cuanto a las modalidades novedosas e inéditas, pues sí les puedo platicar que esta es la elección más incluyente en la historia del Estado de México, además de la instalación de las 164 urnas electrónicas. 100 serán del modelo INE 7.0, 64 del modelo Jalisco. Ya también se tiene la distribución geográfica, sigue una composición bastante heterogénea en todo el Estado de México. Y bueno, esto en cuanto a las votaciones inéditas o nuevas. La verdad es que en el Estado de México pues estamos muy contentos porque creemos que estos ejercicios van, bueno, en el caso de voto en prisión preventiva y voto anticipado, pues fueron bastante exitosos. Yo siempre lo que digo es que más allá de la cantidad, pues hay que ver la calidad que se le da a la ciudadanía, y sobre todo pues la reivindicación de estos derechos político-electorales de poblaciones que históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones. Eso sería lo que yo tendría que comentar por mi parte. Muchas gracias, Amalia. A mí en particular me llama mucho la atención el voto en prisión. Esa idea me gusta. Yo lo vi en algún país de Centroamérica y me llama mucho la atención. Muchas gracias, Amalia. Consejera Madeley, ¿usted qué nos comentas? ¿O hay algunos datos que quedaron ahí en el tintero? Me gustaría que mandaras. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues para sumar un poco más a mi intervención anterior, en el tema del voto anticipado se tuvo una participación de 71 ciudadanas y ciudadanos. En el tema del voto en prisión preventiva, pues hubo una muy baja participación y posibilidad de poder instaurarlo en varios reclusorios del estado, esto por cuestiones de seguridad.
y bueno, únicamente se tuvo la votación de 12 mujeres en este caso, porque se implementó en un reclusorio femenil nada más. Fue un tema pues muy complicado, en donde se sostuvieron muchas reuniones de trabajo con las instancias de seguridad pública del gobierno, con el INE y con el instituto. Y bueno, señalar que pues obviamente en el caso de Coahuila, al también ser una entidad fronteriza, pues implica que es ahora sí que el censo de quienes se encuentran en estos lugares, pues pudiera ser peligroso esta implementación. No la veo imposible, sin embargo, requiere de mayores cuidados de seguridad y de protocolos que atender. Entonces, pues no fue posible implementarlo en mayor medida, ¿no? Sin embargo, se estará trabajando para que en los próximos procesos electorales se pueda incluir de una mejor, en una mayor cantidad, ¿no? A quienes se encuentran en esta categoría de estar privados de su libertad sin sentencia condenatoria. En el caso de los lineamientos de paridad y acciones afirmativas, creo que también fue uno de los temas de los que nos llevó bastantes meses, bastantes sesiones de consejo, juicios, cumplimientos de sentencia, etcétera. Sin embargo, sí quiero resaltar, por ejemplo, que en el caso de las acciones afirmativas, en el estado de Coahuila, pues nunca se habían implementado para las diputaciones locales, obviamente tampoco para ningún otro cargo. Es la primera vez que se implementan acciones afirmativas, y bueno, aunque hubo muchas propuestas y aunque hubo muchos lineamientos que luego venían de las diversas instancias jurisdiccionales, lo cierto es que estos lineamientos terminan aprobando que los partidos políticos registren al menos una fórmula dentro de los primeros 2 lugares de la lista de representación proporcional. Y bueno, esto creo que suma y garantiza en mayor medida que quienes sean registrados por los partidos políticos vayan a llegar a integrarse a este Congreso del Estado, además de que estos lineamientos tienen una regla de ajuste similar a lo que a veces aplica en paridad, en donde se busca que si por algún motivo, como resultado de la elección y de la asignación de RP, ninguno de los grupos logra acceder, ninguna de las personas de estos grupos en situación de vulnerabilidad lograr acceder, se haría un ajuste en donde se garantizaría que al menos 2 fórmulas estuvieran accediendo al Congreso del Estado. Esto pues fue validado, ya no fue impugnado y está vigente para esta elección. Y en el caso de los lineamientos de paridad, pues bueno, también hubo un sinnúmero de detalles. También hay que recordar que en el caso de nuestro estado se transitó por 2 reformas electorales que fueron invalidadas, una a nivel el estado de Coahuila, porque tiene ¿cómo se diría? Un recurso interno para que los partidos o la ciudadanía se pueden conformar respecto a la constitucionalidad de las normas adentro de nuestro estado, y es similar a pues una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también tuvimos otra invalidez decretada precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas reformas electorales pues regulaban los temas de paridad y acciones afirmativas, y es por ello que estos 2 temas para este proceso electoral pues constituyeron pues un ir y venir en tema jurisdiccional. Sin embargo, pues desde el Consejo General se buscó en todo momento priorizar el acceso de los grupos en situación de vulnerabilidad, y obviamente el tema de la paridad, que lamentablemente pues para el caso de las gubernaturas no tuvimos registro de ninguna mujer como contendiente a este cargo. Sin embargo, en el caso de las diputaciones sí se tiene pues como la característica de que es mayor el número de mujeres que están participando, y que seguramente estará habiendo paridad en el Congreso del Estado producto de la elección del próximo 4 de junio. Estas pues son como lo que ha pasado aquí en el estado de Coahuila. Actualmente pues ya nos encontramos trabajando en los modelos de recepción para paquetes electorales. En esta recepción de paquetes nosotros implementamos también el uso de la urna electrónica,
para recepcionar estos paquetes, lo cual agiliza el momento en el cual el presidente, presidenta o el mismo capacitador asistente electoral del INE entrega el paquete, permitiéndonos darle su constancia y su recibo de recepción en unos cuantos segundos, a lo mucho un minuto. Pues como les comentaba en mi intervención pasada, se iba a instalar esta prueba piloto con 74 urnas electrónicas. Ahorita pues ya no va a ser posible, y lo que se hizo aquí para resolver y sobre todo para garantizar a la ciudadanía que va a tener una forma de votar en este próximo domingo, pues es que se transitó a implementar la votación convencional, que no es otra cosa más que integrar el paquete electoral con boletas en papel. Precisamente les comentaba, me encuentro en Ciudad de México dando seguimiento a los trabajos en Express que se tuvieron que implementar para que la empresa que produce estas boletas y documentación electoral pues tenga lista la documentación que nos estaba faltando para integrar estos 74 paquetes electorales, y que estarán pues integrándose de una manera muy express para hacerlos llegar a más tardar el próximo sábado a las presidencias de mesas directivas de casilla, y que estén en posibilidades el próximo domingo instalarse estas casillas, y pues sobre todo resaltar y señalar que el voto de toda la ciudadanía en el estado de Coahuila se encuentra garantizado. También, para cerrar, tuvimos un incidente de un incendio en la ciudad de Monclova, Coahuila, en donde afortunadamente no se dañaron los paquetes electorales. Sí hubo bastante material electoral que pues fue consumido por el incendio, y también ese material ya fue pues ahora sí que repuesto, se mandó a hacer también de manera muy express, y precisamente el día de ayer acabó de arribar una parte de él porque ya teníamos una parte en excedente, y de esa manera se repuso y ya arribó al estado de Coahuila y ya se encuentra también en poder de las presidencias o en proceso de entrega para que el próximo domingo pues no falte nada en ninguna de las casillas y todas estén en óptimas condiciones de recabar el voto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Sin duda, no hay elección exenta de incidentes, pero creo que eso es una de las cuestiones destacables de nuestros autores electorales. Tienen una capacidad de respuesta prácticamente inmediata y siempre solucionan. Y creo que es importante aclarar este tema del voto electrónico y qué va a pasar, ¿no? Simplemente se traslada a el voto en boletas de papel físico, y el voto de todas las personas está garantizado, porque aparte esta es otra de las cosas que circulan muchas veces y que genera falsedades. Muchísimas gracias, consejera. Georgina y Ernesto, me gustaría un poco que abundáramos o analizáramos un poco el tema de las coaliciones, de las candidaturas comunes, de el impacto que pueden tener, porque creo que esto es algo que constituye un ensayo, una especie de ejercicio de cara a 2024, y creo que hay muchas lecciones que aprender, hay buenos balances que hacer, y también la postulación. A veces se postulan buenos candidatos, a veces no se postulan tan buenas candidaturas, y a veces es poco lo que se tiene que hacer para ganar, y otras veces no. Creo que además los debates nos dejaron algunas lecciones en ese sentido. ¿Cómo lo ven ustedes, Georgina? Gracias, Arturo. Sí, bueno, yo creo que hay buenas lecciones de cara al futuro, de cara a lo que se viene también el año que entra. Ciertamente, luego se habla mucho de que estas elecciones en el Estado de México, en Coahuila, son como un laboratorio electoral. Yo, digamos, no me gusta verlo de esa manera. Sin embargo, sí resultan determinantes para lo que en el futuro decidan los partidos políticos de cómo van a estar jugando sus fichas, ¿no? De cómo estos resultados impactan hacia el futuro y hacia cómo se vayan amarrando las decisiones, ¿no? Las alianzas. Desde luego, en el caso de Coahuila, del lado del oficialismo, de sus aliados, pues queda claro cuál fue el intercambio, ¿no? O con este mensaje político que se emitió por parte de las dirigencias nacionales, del Verde, del PT, en torno a sus candidaturas en Coahuila. Vimos al cabo de unas horas, ya estaba dándole prácticamente Mario Delgado la bienvenida a Manuel Velasco al proceso interno de selección de la candidatura presidencial de Morena.
Desde luego todavía no sabemos si se va a tener la misma consideración con Fernández Noroña, que ya ha manifestado públicamente su intención de participar. Pero aquí, desde luego que podemos hacer una interpretación, yo diría, en dos vías, ¿no? Es decir, podemos pensar que se dio un manotazo desde Palacio Nacional, ¿no? Para tratar de meter en el redil a estos dos partidos políticos más pequeños y con un claro mensaje para uno de los aspirantes de Morena, que estuvo muy activo con el Partido Verde la semana pasada. Pero también una segunda interpretación es que los partidos pequeños pudieron haber presionado al propio Morena en virtud de que, pues bueno, de los números que ya mostraban las encuestas, ¿no? Desde que inició el proceso, el candidato de Morena, Armando Guadiana, pues fue un mal candidato, que hizo una mala campaña, con un desempeño muy pobre en los debates. Es decir, sabían que estos partidos pequeños pues igual no tenían posibilidad alguna de triunfo y al mismo tiempo pues pudieron demostrarle a Morena que no había viabilidad para una victoria si iban solos en el 24, ¿no? Y entonces esa es una de las lecciones que nos da Coahuila, ¿no? Que un mal candidato con una mala campaña, pues desde luego que vuelve a Morena vulnerable, ¿no? Viéndolo hacia adelante. Ahora, en el Estado de México nos deja otras lecciones importantes y estas, desde luego, tienen que ver principalmente con lo que vaya a suceder hacia la selección de candidaturas presidenciales y los escenarios a plantearse se pueden relacionar directamente con la magnitud de la diferencia entre el primer y el segundo lugar, ¿no? A lo largo de las campañas vimos permanecer los números en las encuestas muy estables, ¿no? Vimos que digamos, en esta recta final de las campañas se fueron estrechando un poquito los márgenes, pero en general vimos muy estable la ventaja que ha tenido Delfina, ¿no? Incluso desde el mes de enero que ya se iniciaban a publicarse las primeras encuestas, ciertamente los debates no hicieron mucha diferencia y yo creo que aquí vale mucho la pena revisar la experiencia en debates electorales que nos mostró la elección presidencial del 2018, ¿no? Creo que ahí hay muy buenas prácticas que deben replicarse en las entidades federativas, porque sí, desde luego los debates no emocionaron, no pasaron de los monólogos y pues eso es muy lamentable, ¿no? Y bueno, como lo mencionaba, lo que suceda hacia el futuro con las coaliciones, pues va a depender en gran medida de qué tan amplio sea el margen entre el primer y el segundo lugar. Si vemos un margen amplio de más de 2 dígitos, como muchas encuestas así lo señalan, pues ciertamente eso favorece una posible candidatura de Claudia Sheinbaum hacia el 24. Ciertamente lo que sucede en Ciudad de México tiene un impacto en el Estado de México, por lo que desde luego se podría estar reivindicando de esta derrota importante que sufrió Morena, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Recordemos, incluso en las elecciones locales de 2021, en el Estado de México, Morena pasó de gobernar 57 municipios a solo 28, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un margen amplio, pues sí es como una reivindicación de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero además este margen amplio en favor de Delfina, pues reforzaría esta idea de la inevitabilidad de un triunfo de Morena y aliados hacia el 24, ¿no? Por el lado de la Alianza Va por México, pues ya mencionaban hace unos momentos, Ernesto, pues evidentes complicaciones, problemas en la alianza y de ser el caso este margen amplio, pues se vería evidentemente debilitada y seguramente veríamos a un PAN mucho más presionado por reevaluar esta alianza con el PRI, especialmente a la luz de la encuesta de Reforma que vimos el viernes pasado, que coloca al PRI como el partido con más opiniones negativas, ¿no? De todos. Y esto es importante. Pero desde luego que si el margen es más estrecho, de un solo dígito,
como lo sugieren algunas otras encuestas, pues esto pone en aprietos a Claudia Sheinbaum y desactiva esta idea de la inevitabilidad del triunfo de Morena en el 24, y la alianza pues tendría un poco más de oxígeno, ¿no? Este escenario puede reforzar la posición del PRI en el marco de la alianza, es decir, permitiría una mejor posición de negociación ante el PAN en torno a la selección de la candidatura a la presidencia. Y desde luego, por último, digamos, en este escenario en donde se pudiera dar un margen de victoria estrecho por parte de Delfina, o incluso una victoria de Alejandra del Moral, improbable hasta ahora, pero no imposible, pues mejora la posición del PRI en el marco de la alianza y permitiría enviar un mensaje de que aún hay posibilidades o hay tiro, como se dice coloquialmente, para 2024. Muchísimas gracias, Georgina. La verdad es que sí hay muchas aristas desde donde abordarlo y plantearlo, ¿no? Ernesto, ¿cuál es tu análisis en este sentido? Pues mira, creo que pienso que la razón también por la que Mario Delgado hizo este asunto de sacar a Manuel Velasco y a la dirigencia del PT de último momento, bueno, y a la propia dirigente del Partido Verde, a Karen Castrejón, hacer este anuncio de última hora, también tiene que ver con lo que se ha estado diciendo en las mañaneras en las últimas semanas acerca de un plan C de ir por una mayoría o una supermayoría calificada en las cámaras del Congreso en la elección del 24. Y yo creo que el Morena sabe que eso es absolutamente imposible sin sus aliados. No solo porque pues es impensable que Morena pueda tener una elección en 2024 mejor que la de 2018, después de 6 años de desgaste de gobierno. Yo creo que eso pues es lógico, ¿no? Además de que no van a tener a un candidato como fue López Obrador candidato en 2018. Pero además legalmente es muy poco probable, por los límites a la sobrerepresentación, que un solo partido pudiera tener esas supermayorías a las que aspira el presidente para hacer estas reformas que quiere hacer en su último mes de gobierno, ¿no? Estas reformas constitucionales, o que aspira a que las haga quien sea su sucesor. Y ahí el propio presidente volvió indispensables al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Él, con este discurso de tenemos que ir por esas supermayorías, volvió indispensables a estos partidos. Entonces, cuando uno veía el estado de Coahuila con esta rebeldía, pues si la quieres llamar así, del PT y del Verde, pues cualquier análisis muy simple que uno haga, pues te hace pensar que sin esos partidos no hay plan C. Simple y sencillamente, esto que el presidente llama plan C. Entonces, creo que ese fue un factor clave, muy importante, y yo creo que esa es la principal lectura que yo por lo menos me atrevería a hacer en el caso de Coahuila. El PT y el Verde se le volvieron indispensables a Mario Delgado, a Morena y al presidente. Y todos sabemos por la historia política de esos partidos políticos que saben cobrar muy bien esos favores. Son dos partidos que han vivido de eso. Son partidos que han hecho de ser la chiquillada indispensable un pingüe negocio político y también un pingüe negocio económico, ¿no? Pues hay que leer el libro de Tito Garza Onofre y de Paula Sofía, de la historia del Verde, pues solo para ver una probadita de lo que ha sido ese partido y su pragmatismo y de la capacidad de negociación que adquiere siempre antes de una elección federal. Es un partido que sabe vender muy bien su acompañamiento y sus votos. Recordemos que en septiembre de 2018, cuando se instaló la 64 legislatura, Morena tuvo los 252 diputados que le dieron la mayoría absoluta, porque el Verde hizo declinar a 5 diputados para que se sumaran a Morena. Y después, extrañamente, vimos a Manuel Velasco brincar de gobernador a senador y luego de senador a gobernador para cerrar su administración en un asunto absolutamente ilegal y anómalo, pero avalado y apoyado por la fuerza política que iba a ser mayoría y después gobierno. Entonces, solo recordando la historia uno se da cuenta de esas cosas, y yo creo que lo que vimos ahorita fue a Mario Delgado tratando de que no se le vayan del huacal en función
de lo que quiere el presidente, que es ese plan C al que aspira, ¿no? Y luego, yo creo que en el caso del Estado de México, vale mucho la pena recordar la elección de 2017. Yo hace rato estaba viendo números, y si uno ve la diferencia que hubo entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, fue una diferencia pequeña. Delfina Gómez no ganó por muy pocos votos, por muy poco porcentaje de votación, pero porque además había otro factor en ese momento en la contienda, que era dos candidatos que terminaron absorbiendo casi 3 millones de votos, o 4 candidatos, es decir, no fue un careo tú a tú del Mazo Delfina, sino que hubo un factor muy disruptivo. Recordarán la campaña de Juan Cepeda del PRD, que terminó colocándose en tercer lugar con más de 1 millón de votos, y después la caída súper fuerte de Josefina Vázquez Mota, que convirtió al PAN en tercera fuerza política en el Estado de México, cuando el PAN venía siendo la segunda fuerza en las últimas 3 o 4 elecciones por la gubernatura. Entonces, si uno ve hoy lo que está ahí presente, y eso creo que abona a pensar en un posible triunfo de Delfina, es que hoy sí hay una elección de careo de 2 opciones políticas solamente, porque más MC decidió no competir en estas elecciones extrañamente, ¿no? Es como que ya el MC se resignó a hacer un partidote local en Jalisco y en Nuevo León y punto. No aspira, por lo visto, a ser un partido nacional, pues porque no compitió en 2 elecciones tan importantes, desde mi punto de vista. Pero bueno, el hecho de que hoy tengamos a 2 candidatas claramente en una boleta, en una elección totalmente bipolar, digamos, aquí solo hay de dos sopas, por eso digo que es un experimento bien interesante de cara al 2024, y una elección en ese sentido muy distinta a la de 2017, donde Del Mazo tuvo a su favor estos otros candidatos. Estaba también por ahí Teresa Castel, candidata independiente, y Óscar González Yáñez del PT, jugando por su cuenta, y había varios factores disruptivos que impedían, digamos, que Delfina Gómez terminara de crecer como para derrotar al PRI. Además de un gobierno federal, el de Peña Nieto, totalmente volcado en la elección, planeó desde agosto del 2016 una estrategia en Los Pinos para ganar esa elección. Eso está perfectamente documentado. Y a un gobernador absolutamente presente en la elección, que era Erubiel Ávila, como principal operador de la elección. Hoy vemos una elección en donde no ocurre esto. Vemos un gobernador ausente, vemos una fuerza política, siento yo, muy mermada, y creo que esos factores van a terminar pesando mucho en el resultado electoral del 2023 en el caso del Estado de México, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Varias cosas interesantes. Creo que también no hay que perder de vista el factor de Movimiento Ciudadano, ¿no? Aquí no participó y digamos, qué implicaciones tiene, qué hubiera cambiado si hubiera participado Movimiento Ciudadano, y bueno, también el hecho de postular. Yo también creo que a diferencia de hace 6 años, Delfina fue una candidata muy competitiva hace 6 años en el Estado de México. Guaviana no fue un candidato competitivo en Coahuila, y aún así en los 2 repitieron, ¿no? Y bueno, también el llamado Plan C. Hay que ver qué pasa. A ver, para concluir, en la última ronda me gustaría un poco que las consejeras nos hablaran de cuáles serán los retos o qué es lo que viene para esta jornada electoral, qué esperan, qué podemos esperar, pero también que nos digan un poco qué aprendizajes o hasta ahorita de lo que llevamos, qué lecciones le está dejando el proceso electoral de cara a 2024, en donde volverá a haber elección local en el Estado de México y en Coahuila, ya no a la gubernatura y al Congreso, digamos, ya no a la gubernatura ninguna de las dos. En el Estado de México serán ayuntamientos y Congreso, en Coahuila serán solamente ayuntamientos, pero nuevamente, ¿qué lecciones les dejan? Amalia. Bueno, pues en cuanto a los retos que yo creo que vamos a tener en esta jornada, pues uno es la participación electoral, la participación ciudadana. Pues sin duda desde el Instituto Electoral del Estado de México hacemos votos para que salga a votar la mayor cantidad de personas. En 2017 hubo una participación de 53.7%. Entonces, bueno, pues esperemos que tengamos cifras alentadoras
y bueno, pues la invitación está para que todos y todas salgan a votar. Desde el instituto están garantizadas todas las condiciones. Y bueno, creo que también otro de los retos, y bueno, aquí en la mesa pues nos acompañan expertas y expertos en esta materia, pues sin duda es la aceptación de los resultados. En democracia, pues los resultados se deben de aceptar. Claro que hay los medios jurisdiccionales para que si algún actor político o algún partido político pues están inconformes con alguna de las partes del proceso, pues puedan ahí presentar sus quejas, pero bueno, pues creo que ese es uno también de los grandes retos que tenemos en la democracia mexicana. Y pues las lecciones que nos deja este proceso electoral, creo que lo local, hablar de lo local sigue siendo una fuente de innovación en el sistema electoral mexicano, el aprendizaje de que las elecciones subnacionales pues pueden dar estas grandes lecciones, como bueno, en el caso específico del Estado de México, estoy convencida que el voto en prisión preventiva nos deja varias lecciones, la voluntad política para poder coordinar este ejercicio, la coordinación propia que se tuvo entre todas las instituciones que participamos en este ejercicio. Y bueno, pues también, aunque la propia dinámica política pueda generar conflictos, pues también se pueden tener estas condiciones de integridad electoral. Y también estamos viendo y hemos visto a lo largo del proceso electoral mexiquense que las campañas sí se pueden lograr en paz y que con esta voluntad y que con pues estos objetivos en común, pues podemos tener estos procesos electorales con plena integridad. Entonces creo que estos son algunas de las lecciones, a pesar de la inseguridad que vivimos en el país, no solo en el Estado de México, sino en el país en general, pues se pueden realizar protocolos, se pueden realizar mapeos de riesgos para tratar de mitigar los mismos riesgos, y porque al final del día en elecciones pues todo el tiempo estamos lidiando con riesgos, ¿no? Riesgos exógenos que pues no necesariamente están en la organización propia de la elección, pero creo que bueno, pues se pueden ir mitigando. Y me quedo con un comentario que hacía Ernesto sobre pues que ya superamos esta parte de la organización, ¿no? O sea, hoy sí tenemos elecciones organizadas con esta certeza, con una ciudadanía que tiene confianza en las autoridades. Por supuesto que también tenemos el reto de ir incrementando esta confianza y sobre todo pues incentivar la participación ciudadana. Y bueno, pues ya para cerrar, invitar a todas y a todos que voten, a todos los mexiquenses, a todas las mexiquenses que salgan a votar este 4 de junio, porque como lo he dicho en varios espacios, la democracia estará completa hasta que participemos todos y todas. Muchísimas gracias, Amalia Pulido, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Consejera Madeline Figueroa, ¿usted qué esperan de esta jornada electoral y qué retos deja el proceso de aquí en adelante? Pues en primer término, al menos en el estado de Coahuila, creo que se vive una situación un poquito diferente a gran parte pues de los estados del país. Realmente el tema de seguridad no es un conflicto fuerte hasta la fecha. Sí se está previendo todas las acciones y todos los protocolos y todo lo que se tenga que implementar en materia de seguridad, pero el estado es un estado seguro en donde pues se puede viajar libremente de norte a sur sin que realmente exista un riesgo latente de alguna situación extrema de inseguridad como está sucediendo en otros estados, ¿no? Entonces eso no deja para esta autoridad electoral que ha tomado todas las previsiones necesarias ahora que estuvimos con el tema de las rutas hacia cada uno de los municipios para la entrega de los paquetes electorales, y lo será de la misma manera, completamente blindado la parte en la cual estos paquetes regresan a los comités de este instituto. El tema de seguridad pues es solo tener esas precauciones. ¿Cómo nos hemos preparado? Pues realmente ha sido mucha coordinación, superando, como también bien comentó la consejera presidenta del OPLE del Estado de México, pues
con toda la coordinación logística, previendo escenarios y posibles conflictos que pudieran surgir. Pues seguirnos preparando para 2024, el tema de paridad en los ayuntamientos, que es la próxima elección que tiene el estado de Coahuila, pues va a ser un tema muy importante para la siguiente elección, y que este proceso electoral 2023 pues nos deja bastantes enseñanzas, bastantes estudios, y pues la forma en la cual se tendrán que diseñar las estrategias para lograr la paridad en la integración de los ayuntamientos en el estado, pues va a ser uno de los temas, yo creo, más importantes para 2024. De la misma manera, seguir incrementando las acciones afirmativas y sobre todo su efectividad para poderlas diseñar y que sean acordes a las necesidades y a las exigencias de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues realizar sobre todo las consultas para los grupos de discapacidad y para la población indígena o afromexicana. Y bueno, eso es de los primeros retos que tenemos en puerta casi inmediatamente que termine este proceso electoral. Obviamente siguen estando los retos de las diferentes modalidades de votación, de pues para el caso de nuestro estado, seguir pues sumando hacia el tema de la urna electrónica, que pues no vamos a poder utilizar en este proceso electoral. Sin embargo, tendremos que rediseñar alguna parte del software para que esté en óptimas condiciones, para que pueda funcionar en modo de prueba piloto vinculante para el siguiente proceso electoral de 2024. Y bueno, también esta parte que hemos visto en los últimos días, porque realmente ha sido en los últimos días, de pues estos apoyos y de estas alianzas que existen en diferentes fuerzas políticas. Y bueno, aquí sí quisiera aprovechar también la oportunidad para señalar que de ninguna manera pues ha habido, al menos no se ha comunicado al Instituto Electoral de Coahuila ninguna renuncia de ninguna candidatura. Tampoco podría solicitarse la modificación de los convenios de coalición. Recordar que para el estado de Coahuila únicamente existe el tema de ser posicionado o ser postulado en coalición. No tenemos la figura de candidatura común. Y bueno, en ese sentido, a mediados de abril se venció el último de los plazos y de la última posibilidad para poder cambiar estas alianzas políticas que realizan los partidos políticos. Y pues por último señalar, porque se ha dicho mucho en estos últimos días, no existe ninguna transferencia de votos, tal cual como vemos la boleta el día de la jornada electoral, es tal cual como se van a computar los votos, con las diferentes combinaciones que podrían hacerse en la boleta motivo de estas coaliciones que tenemos. Sin embargo, sí señalar a la ciudadanía que el voto que ellos vayan a emitir y hacia quienes decidan emitirlo será computado tal cual. Y pues bueno, asegurar esa parte y garantizarla en el sentido del cómputo de estos votos para que evitemos confusión. Pues bueno, el día de hoy ya terminan este periodo de campañas y entramos en el periodo de veda y de reflexión, y aprovechar el espacio también por último para invitar a la ciudadanía coahuilense a que reflexione su voto, a que valore las propuestas que estuvo viendo en estas últimas semanas, y bueno, que emita su voto de una manera reflexiva, y siempre pues garantizar que el Instituto Electoral de Coahuila velará por la efectividad de su sufragio. Muchísimas gracias por la invitación y pues sigo aquí en este espacio. Buenas noches. Arturo está teniendo problemas con su conexión, entonces voy a tomar la batuta para esta parte, para cerrar este space. Bueno, yo soy Sebastián, trabajo en laboratorio, entonces pues continuemos, pero antes de darle la palabra a nuestros analistas invitados, quisiera retomar lo que dijeron la consejera Pulido y la consejera Madeleine, que es el llamar al voto, ¿no? Participar es importante, hacer escuchar la voz, hagan escuchar su voz las y los mexiquenses, las y los coahuilenses, ya sea fuera del territorio, dentro del territorio, porque recuerden que la democracia la construimos todos, y bueno, la democracia también pues costó mucho tiempo, vidas, mucho tiempo en desarrollarse, y también pues la democracia no se construyó en un día, ¿no? Retomando estas participaciones, pues yo le daría por favor a usted, Georgina, la participación con
la última pregunta, que es, tras las elecciones de 2023, este es el banderazo de salida para el 2024. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora, tanto de los partidos como de las y los aspirantes que ya levantaron la mano y la maquinaria está a punto de iniciar a funcionar, de empezar a funcionar? Por favor. Muchas gracias, Sebastián. Y antes de entrar de lleno a responder esta pregunta que planteas, yo quiero iniciar esta última intervención reconociendo esto que mencionaba la consejera presidenta, ¿no? Que las entidades federativas son la punta de lanza de las innovaciones en materia electoral. Esto lo hemos visto desde que iniciábamos con las acciones afirmativas en las entidades federativas. Ya había experiencias importantes y no nada más acciones afirmativas, muchos otros mecanismos de participación ciudadana, pues han sido las entidades federativas las que al final dan las lecciones importantes a nivel federal que terminan replicándose a nivel federal, ¿no? Y no es la excepción el caso de estos dos procesos electorales, con estas nuevas garantías para la participación en el ámbito de, desde luego, voto electrónico, el voto, ya lo mencionaban, de personas en prisión preventiva oficiosa, la votación anticipada, la votación electrónica, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues hacer ese reconocimiento. Y para entrar a responder esta pregunta, pues realmente a mí me parecen muy malos antecedentes los que se han establecido en el marco de estos procesos, pues las decisiones de las autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional, en torno de las expresiones del presidente en sus conferencias matutinas este mes de mayo y que ya se determinó que han afectado la equidad en las dos contiendas, ¿no? En las dos entidades. Y lo que preocupa ciertamente es que ya se emitieron medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente que las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento del modelo de comunicación política que está establecido en la Constitución, que son el INE y el tribunal. Estas dos autoridades que se encargan de vigilar este cumplimiento, pues ya concluyeron de que existe un riesgo de que estas conductas probablemente ilícitas se sigan presentando en el futuro. Y esto, pues desde luego lo hacen con el objeto de prevenir que se repitan y que con ello se ponga en riesgo la integridad de los procesos electorales hacia el año que entra, ¿no? Como tú decías, ya se están calentando los motores, en el caso de algunos partidos ya están bien calientes, ¿no? Pero lo que hacen es emitir órdenes concretas al presidente para que se abstenga de emitir llamados al voto y de aprovecharse de los espacios de comunicación oficial que tiene a su disposición para emitir expresiones relacionadas con las elecciones. Esto se pudiera ver como, digamos, simple llamados a la buena conducta, pero lo que sabemos por experiencias previas es que el presidente más bien intensifica estas conductas violatorias del modelo de comunicación política conforme se acercan las jornadas selectivas, ¿no? Lo vimos en 2021, por ejemplo, en el marco de los procesos electorales de ese año, el INE logró advertir propaganda gubernamental en periodo prohibido en 29 de 36 conferencias matutinas que analizó en su momento. Lo mismo sucedió en el marco de la consulta popular, de la revocación de mandato, identificándose una clara intención de influir en la opinión de la ciudadanía. Ahora, esta actitud de desacato, esta como cultura de la ilegalidad, de retar a las autoridades electorales, pues ciertamente permea hacia abajo, ¿no? Yo no veo intención de que las personas que aspiran a una candidatura presidencial de Morena le bajen al ritmo de sus campañas, a pesar de que precisamente hoy les ordenaron evitar los actos de proselitismo. Vaya, el propio Mario Delgado ya advirtió que a partir del 5 de junio, pues ya va a dar inicio al proceso de la encuesta, en fin. Formalmente, el periodo de precampañas para los procesos electorales federales inicia por allá de octubre, ¿no? Entonces, considero que pues esto definitivamente va a poner en riesgo la equidad del proceso electoral del año que entra y con ello, desde luego, su integridad. Aquí hay noticias buenas, noticias malas.
La mala ciertamente es que la nueva integración del INE, concretamente de la Comisión de Quejas y Denuncias, o de la mayoría en la Comisión de Quejas y Denuncias, que recibe estas quejas por transgresiones al modelo de comunicación política, pues no se ve muy dispuesta a ponerle un alto al presidente y a esas conductas ilegales, y a quienes pretenden sucederlo. Pero la buena es que ya hemos visto algunas determinaciones del tribunal que ha decidido, digamos, corregir estas malas decisiones de la comisión. Todavía tenemos mucho por ver. Lo que sí o sí tendría que suceder después del 2024, y ya con esto concluyo, es un debate nacional respecto a reformas electorales que sí sean sensatas, ¿no? Que sí abonen a la calidad de nuestra democracia, y esas ciertamente tienen que ver con el modelo de comunicación política que tenemos hoy vigente desde 2007, cuando quien era entonces candidato y que fue candidato perdedor, pues exigió un modelo que garantizara la equidad a raíz de las intromisiones de Vicente Fox. Hoy vemos al presidente muy decidido a seguir los pasos de Vicente Fox sin consecuencia alguna. Tenemos un modelo de comunicación política agotado que no contempla ni siquiera la comunicación en redes sociales y en otras plataformas digitales, y pues habremos de empujar ese debate para una futura reforma electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Retomando puntos relevantes así rápido para pasar a nuestro último invitado. Es importante retomar esto de las reformas electorales, pero que sean consensuadas, que sean vistas del pluralismo, dejando atrás las filias y las fobias, tomando en cuenta la base argumentativa, técnica, estudios, modelos que estén sustentados en hechos y en modelos o en técnicas y en teorías que no respondan a intereses o una filia, una fobia o a un coraje, como lo estamos viendo en ese sentido en su momento con los organismos electorales y ahorita con el Poder Judicial. Y sobre todo es importante, como dice Georgina, porque sobre todo retomar qué hubiera pasado si el entonces presidente Fox hubiera sido el presidente López Obrador intercediendo en la campaña, y estos llamamientos y todo el panorama que se está preparando y que nos acaba de exponer sobre las corcholatas o las candidaturas preparándose, y que incluso, como dice, cada llamamiento se puede percibir como un reto hacia la autoridad y a desafiar las reglas y a ver quién puede más. Va a ser un panorama candente, y pues esperemos a ver qué pasa, y sobre todo pues el resguardo de las instituciones, las resoluciones que emitan las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, y pues para eso son las instituciones y nuestra ley electoral, ¿no? No por algo tenemos uno de los sistemas más completos, y esto es lo que pues mantendrá y perdurará, pero sí es necesario poner sobre la mesa el debate de las reformas electorales. Y finalmente le pasaría la palabra a Ernesto, por favor. La misma pregunta para usted: ¿qué podemos esperar a partir de ahora, tanto de los partidos como de las y los aspirantes que ya levantaron la mano y la maquinaria está aceitándose? Bueno, a ver, lo primero que hay que esperar es ver después del lunes, o mejor dicho, después del miércoles de los cómputos distritales y esto, pues ver qué tan litigiosa se vuelve la elección, ¿no? Si hay impugnación, qué pasa con el tema de cómo se ejerció el dinero, la fiscalización. En 2017 en Coahuila hubo un problema grave al respecto, recordarán, se impugnó la elección. Con la información que aportó la unidad de fiscalización, pues se acreditó un rebase de tope de gastos de campaña de Miguel Riquelme. Digamos que había elementos para anular una elección, porque además la diferencia entre los dos candidatos era menor al 5%. Al final el tribunal decidió no anularla, pero hubo un conflicto postelectoral importante. No se ve en este caso en ninguna de las dos. Y creo que eso también vale la pena destacarlo. El presidente evidentemente ha estado hablando en sus mañaneras todo el tiempo de política, del 24, llegó a hablar del Estado de México, y la semana pasada la Comisión de Quejas pues decidió aprobar medidas cautelares por una declaración que hizo concretamente de las elecciones de Estado de México, y creo que eso está bien, ¿no? Pero en realidad ha sido una elección, la del Estado de México, por ejemplo, muy distinta a la del 17. No nos olvidemos que Peña Nieto
mandó a todos sus secretarios de Estado a hacer campañas los fines de semana, que el gobernador estaba metidísimo, y acá en ese sentido hemos visto una elección muy distinta. Sí, sí están todos los programas del bienestar a todo lo que da, sí estuvo el programa Salario Rosa a todo lo que da, pero yo no he visto tampoco grandes quejas, no he visto tampoco que haya sido el tema de la campaña, como sí fue en 2017 la intervención gubernamental, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Creo que acá incluso se le ha reprochado a Del Mazo que por qué no se ha metido a apoyar a Del Moral. Y creo que eso vale la pena destacarlo porque va a ser importante para cuando se revise finalmente el postelectoral de esta elección. No he visto yo una elección muy litigiosa en ninguno de los dos estados hasta el momento, y creo que es un factor que también vale la pena poner sobre la mesa porque es muy distinto en ese sentido a lo que fue 2017. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir del lunes? Creo que, como les decía, pues creo que a partir del lunes el juego se llama 2024. Por el lado de Morena ya dijo Mario Delgado que esa misma semana se va a reunir con los aspirantes y va a empezar a ver las reglas para poder emitir una convocatoria el 15 de junio a más tardar, donde ya se pongan las reglas de lo que va a ser el proceso interno de Morena. Y por el lado de la oposición, pues también ya se está hablando de ponerle reglas a un tipo de proceso interno que pudieran hacer. Y si se fijan, prácticamente todo el mundo ha estado diciendo, vamos a esperar a que pase el 4 de junio para empezar a hablar ya de todo eso, de reglas de convocatoria, métodos de elección de candidatos. Como decía Georgina, en realidad esto en plazos legales podrían decidirlo hasta el mes de octubre, pero yo creo que ya están muy adelantados los tiempos y sí podemos empezar a ver definiciones a partir de estos resultados. Hay quien en el PAN ya dice que como el PRI probablemente gobierne ya menos población que MC, si se queda solo con Coahuila y Durango, pues probablemente les convenga más hacer una alianza con MC y no con el PRI. Es decir, eso yo se lo he escuchado ya a algunos panistas, entonces creo que sí se van a esperar a ver que ya con resultados oficiales tomar ese tipo de definiciones. Creo que sí se podrían llegar a reconfigurar las alianzas de cara al 24 y pues sí, se va a poner interesante. Y digo, respondiendo a esa pregunta, pues yo creo que es eso, o sea, después en la próxima semana pues veremos, ¿no? Si hay litigio, cómo quedan finalmente los resultados ya oficiales de las elecciones, la calificación de estas de las mismas, pero yo sí creo que sobre todo después del 15 de junio empezaremos a ver definiciones ya muy importantes. Marcelo Ebrard va a presionar para que renuncien los demás, en fin, creo que va a haber ahí definiciones importantes ya enfiladas totalmente hacia el 24, ¿no? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Los tiempos son necesarios, por eso hay un marco normativo, hay fechas que legalmente, como comentaban usted y Georgina, pues debe estar para unos meses más adelante, pero pues usted se está adelantando, se están aceitando, así que están calentando motores. Algunos lo han hecho mucho antes que otros, igual como comentábamos, el anuncio que dice Marcelo que va a sacar en TikTok sobre su idea que ya sacó, las renuncias, las corcholatas, cómo presionan estos partidos pequeños, cómo se han vendido digamos, electoralmente de esta chiquillada que ustedes explicaron para generar esta coalición y los impulsos de los votos. Vamos a ver qué pasa con Va por México, con las definiciones. Ya tenemos ahí que el PAN ya pidió que para quien quiera ser aspirante pues necesitan 1 millón de firmas. Entonces, pues vamos a ver qué tanto y cómo se configuran. Y como dicen, hay que esperar al momento post-electoral para ver cómo se configuran las cosas, los litigios, qué pasa con la fuerza de los partidos, porque creo que es importante mencionarlo y esto quisiera hacerlo para comentario antes de cerrar y despedirnos y agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando. Es importante pensar que puede haber un sesgo hasta cierto punto sobre las coaliciones, ¿no? Muchos lo hemos visto en el oficialismo y en la oposición, dicen, no, es que si sumamos 20 del PAN y 20 del PRI y 30 del PRD, por así decirlo, entonces ya tenemos tantos votos, como si fuera una suma aritmética, ¿no? Sin embargo, están excluyendo varios factores que inciden en la lealtad, en el movimiento, en los candidatos, muchos temas que se tomaron aquí y que son relevantes y que no necesariamente son una suma aritmética o son votos de que 1 más 1 son 2 y entonces ya con eso le ganó a Morena porque él tiene 1.5.
amerita un análisis más profundo y, como dicen, sobre todo la reconfiguración de las fuerzas políticas y cómo salen fortalecidos o debilitados los partidos, las candidaturas y cómo se van enfriando rumbo a 2024. Y para todo esto, que todos estos temas electorales, pues pueden seguirnos en nuestras redes. Vamos a estar trabajando durísimo estos días, también el día de la jornada y obviamente después post jornada, todos los temas que haya sobre pedagogía, política y todas las preguntas que hagan aquí. El tiempo ya se nos está agotando, pero vi algunas preguntas en el chat que hablan sobre candidaturas, los logos, candidatura común, los votos válidos. Entonces los invito a que revisen nuestras infografías. Ya hay varias publicadas de esas: cómo emitir un voto válido, cómo emitir el voto para coalición, candidatura común. Y es importante recordarles que si van a votar en Coahuila, se van a recibir 2 boletas para la gubernatura y para su diputación local. Y en el caso del Edomex, solo una, porque es para la gubernatura. Sin más por el momento, pues yo quisiera agradecerles a las consejeras Amalia Pulido, a la consejera Madeleine, por su atención, por su participación, a nuestros analistas, Ernesto, Georgina, son muy amables, muy interesantes datos los que nos dieron, y sobre todo un panorama rumbo en esta fase ya final de las campañas. Y pues ahora todo el tema nos va a ocupar la jornada electoral del 4 de junio y después lo que venga para el 24. Muchísimas gracias, y a todo el auditorio que nos estuvo escuchando también gracias por su atención. Buenas noches.